Vergil antes de que saliera el sol. Se podía ver cómo estaba bostezando, se veía aburrido, eso se podía ver en sus ojos, tenía una postura calmada, pero de un momento a otro toda su compostura había cambiado totalmente. Su postura antes relajada ahora estaba tensa, como la de un guerrero experimentado con años de experiencia atrás de él, sus ojos que emanaban un aburrimiento ferviente ahora había cambiado y en su lugar estaban unos ojos afilados preparados para cazar a su próxima presa, demostrando su hostilidad oculta. Si Buster cree de verdad que voy a regresar a mi celda, es un completo estúpido, quiero ver qué hay de nuevo en esta época, llevo demasiado tiempo durmiendo, quiero saber qué hicieron los drones desde que me fui, y si puedo conseguir algo de diversión en el proceso sería perfecto. Decía Vergil mientras una sonrisa llena de dientes afilados se formaba en su rostro. Me pregunto cómo serán los nuevos modelos de Murder Drones. ¿Será que ya acabaron la misión? Me gustaría saberlo. Decía Vergil mientras se acercaba a una pared y le daba pequeños toques, después de confirmar lo que sea que intentaba, le dio un fuerte golpe destruyéndola, Vergil solo podía sentir el aire frío del exterior, por momentos se quedó quieto, disfrutando el momento. Vaya, hace mucho más frío que antes, eso puede que sea un problema, pero no es nada comparado con él. Una pequeña mueca de disgusto se había formado en la cara de Vergil recordando el pasado. Bueno, en marcha, espera, ¿qué demonios es esto? Vergil apenas se había dado cuenta que tenía un collar en el cuello, cuando intentó tocarlo una descarga eléctrica se había hecho presente en todo su cuerpo, pero no parecía dolerle. No, espera. Él estaba ignorando el dolor. Qué molesto, Buster, sí que eres un imbécil. Decía Vergil mientras de un solo apretón de su mano había hecho que el collar se rompiera, haciendo que varias chispas salieran del ahora destruido collar. Vergil solo lo tiró a un lado. Por un momento Vergil se había fijado un poco más, y pudo ver varios edificios con luces a la distancia. Tal vez reactivaron la planta eléctrica de la ciudad, pero quién sabe. Vergil comenzó a caminar hacia la dirección de la ciudad, iba de manera lenta, como si no tuviera prisa, llegó a un punto donde llegó a una zona que parecía ser un campo de guerra, eso le había llamado la atención, con algo de curiosidad fue a explorar ese lugar, quizás consiga algo entretenido, era lo que pensaba en estos momentos, se podía ver que este ser solo se movía por su propio entretenimiento. Como si fuera un niño en un lugar nuevo, comenzó a ver todo lo que estaba en el lugar, incluso pudo ver una extraña carpa con dibujos infantiles, en su opinión el quien hizo tales dibujos tenía algo de talento. Pero de manera instintiva movió la cabeza hacia un lado, esquivando una bala en el proceso. Vergil no sabía quién fue quien hizo el disparo, tampoco le importaba, esa bala simplemente no podía hacerle algún daño, solo la esquivó por mero instinto, nada que fuera una amenaza real. Pero un pitido atrás de él hizo que volteara la cabeza con curiosidad, cuando lo hizo pudo ver la bala que había esquivado, pero era extraña, traía una especie de cristal atrás de él, brillando de color naranja, y solo le faltó una fracción de segundo para saber qué era. Un explosivo. Vergil había recibido la explosión directamente, no intentó esquivarlo, solo la aceptó. El francotirador que había disparado se encontraba en la azotea de un edificio, por un momento había dado una sonrisa, pero rápidamente había cambiado a una masería al ver que la cortina de humo se había disipado y ahí estaba, como si nada, él solo había vuelto a caminar. El francotirador mantuvo la calma, pero la sorpresa era palpable en su cara, esa explosión era lo suficientemente fuerte como para que un Murder Drone normal quede fuera de combate, y él lo había recibido como si nada, era sorprendente, sí, pero no por eso tenía que ser impulsivo, solo tenía que esperar una nueva oportunidad. Había agarrado con más fuerza su arma y había exhalado, tengo que esperar hasta que sienta que ya no hay nadie cazándolo. Vergil se había extrañado, usualmente no dejan de disparar hasta que el cartucho se vacía, pero él, se toma su tiempo, no se deja llevar por la desesperación, o eso creía él. Quizás deba reportar esto, prefiero descartar futuros peligros. El francotirador había sacado un comunicador mientras que no dejaba de ver a Vergil. Sí, aló, quería reportar un Murder Drone que podría ser un problema. Esperó unos segundos hasta que una voz conocida había respondido, era Audra, se le notaba cansado. Dame más información de él.
Claro, teniente Audra, pudo soportar la explosión de la bala LVL-1, no hubo reacción de su parte. Interesante, la bala había impactado contra su objetivo, solo fue la explosión. Solo fue la explosión, el Murder Drone había esquivado la bala. Entiendo, haz tiempo mientras que voy para allá, no dejes que se vaya. Lo que usted ordene, teniente. El francotirador iba a conseguirle todo el tiempo que necesitaba su teniente, se estaba preparando para lo que iba a venir. Es una pena que varios compañeros fueron asesinados en esta pelea, sus sacrificios no serán en vano, tanto potencial desperdiciado, eso es lo que más me entristece. Decía el francotirador mientras una lágrima traicionera se veía en su visor, puso un silenciador a su franco, pierde potencia a cambio de no revelar su posición. Comencemos esto. Su dedo tocó suavemente el gatillo, hasta que se sintió listo para disparar, pasaron unos cuantos segundos, y sin perder más tiempo presionó el gatillo. La bala fue hacia el abdomen de Vergil a gran velocidad, pero sintió como el viento había cambiado y había agarrado la bala justamente cuando iba a impactar hacia su abdomen. La fuerza de la bala hizo que su mano se moviera un poco hacia atrás, eso indicaba que incluso con el silenciador, su potencia era alta, pero Vergil no se veía preocupado, la bala no había atravesado su mano. Se había quedado en su palma, pudo notar que el mismo pitido de antes había sonado en su mano, de manera lenta Vergil había lanzado la bala atrás de él, provocando una gran explosión cuando los pitidos dejaron de sonar. Tiene una buena reacción, no parece esforzarse, será mejor que cambie de posición. El francotirador estaba guardando sus cosas para el traslado hacia otro edificio, lo estaba haciendo lo más rápido que podía, no dejaría que se escapara tan fácil, lo que no sabía él, es que Vergil si hubiera querido ya se hubiera ido desde hace mucho tiempo, él sigue aquí porque quiere saber qué hará él para capturarlo. Ya cuando había guardado todo en una mochila, vio hacia un lado y ahí estaba, una tabla que conectaba con otro edificio, ya lo había puesto de antemano, el único problema era mantener el peso. Con tal cantidad de peso que llevaba por las balas y el franco. Por un descuido casi se cae, pero pudo mantenerse en la tabla con dificultad. Bien, ya casi llego, no falta mucho. Ya el francotirador había llegado a su destino, con dificultad pero había llegado, se posicionó de manera estratégica, sacó solo lo que iba a usar, 3 balas y un cuchillo, no necesitaba gastar las balas de manera innecesaria. Volvió a apuntar, pero esta vez ya no era hacia Vergil sino hacia enfrente de él, no tardó en disparar. La bala no tardó en impactar contra el suelo, Vergil se había extrañado por tal acto, pensó que solo desperdiciaba la munición, y rápidamente el interés que antes tenía se había esfumado, la bala había explotado y una gran cortina de humo se había hecho presente, pero justo después otra bala había sido dirigida hacia su posición, esta vez la bala se había impactado contra su brazo. La bala apenas sintió que había chocado contra algo, varios ganchos habían salido y se habían pegado en su brazo. No había atravesado su cuerpo, pero en definitiva lo había dejado impresionado, utilizó una táctica básica pero funcional. Otra explosión resonó. Pero esta vez la explosión había dejado el brazo de Vergil con pequeñas quemaduras, no hubo un daño severo, su cuerpo comenzó a curar las heridas de manera muy lenta, casi de la misma forma que lo hace Mag. El francotirador se quedó expectante mientras seguía viendo cómo la cortina de humo se iba disipando de manera lenta. Mientras que un pequeño destello rojo se hacía presente en la cortina 1. Carajo, sí que es resistente, ¿quién es él? Rápido revisó cuántas balas le quedaban, solo tenía una a la mano, solo dio un suspiro y revisó en su bolso y agarró 4 balas. ¿Cuánto le falta al teniente para llegar? No creo poder durar escondido por mucho tiempo. El francotirador volvió a recargar y volvió a apuntar, pero esta vez Vergil no estaba en la mira. ¿Dónde se fue? Vamos, no debiste ir tan lejos. Decía el francotirador mientras una gota de sudor nerviosa aparecía en su visor. Tu mira delató tu posición. Decía una voz atrás del francotirador, haciendo que abra los ojos de la impresión. Carajo. De manera rápida se había alejado, manteniendo distancia mientras que al mismo tiempo sacaba un cuchillo. Buena iniciativa. El francotirador no decía nada, pero sus ojos por un momento se fijaron hacia su bolso, algo que había notado Vergil con curiosidad, el susodicho había agarrado el bolso con curiosidad.
Por un momento el francotirador se había tensado cuando vio que el Murder Drone había agarrado su bolso. ¿Qué tendrás acá que te pone tan nervioso que lo tenga en mis manos?, decía mientras inspeccionaba el bolso con curiosidad, pero antes que siquiera abriera el cierre, el francotirador se había abalanzado contra él. Él solo se limitaba a esquivar, hasta que un momento el francotirador había lanzado una patada hacia el Murder Drone, con facilidad había agarrado la pierna del dron, pero el susodicho había lanzado su cuchillo hacia el visor de Vergil. Instintivamente había soltado la pierna del francotirador y con su mano ahora libre había detenido el cuchillo, pero en su momento de distracción le había quitado el bolso. Carajo, ya me ha pasado 2 veces. De manera rápida el francotirador estaba corriendo lejos del Murder Drone con bolso en mano, de manera rápida abrió el bolso y sacó unas de las balas, y lo había lanzado hacia la dirección de Vergil. La bala se acercaba cada vez más y junto con ello los pitidos aumentaban su ritmo indicando que estaban a punto de explotar, el piso donde estaba había retumbado y junto con ello una pantalla de humo se había formado, algunos escombros habían caído por la explosión. Las balas de LBL-1 sirven como granadas también, aunque menos eficaces, pero sigue funcionando y más como distracción cuando se enfrenta a un Murder Drone. Mientras tanto con Audra. Estaba en lo que parecía ser una enfermería recuperándose, se veía preocupado, cuando recibió la llamada de Iván al principio no pensó que fuera la gran cosa, pero cuando dijo que un Murder Drone había soportado la explosión de un LBL-1, se había puesto tenso. Muy pocos podrían resistir la explosión de esa bala, fácilmente podría atravesar un tanque blindado y la explosión derretiría el metal con facilidad. Mierda, esto es grave, suficiente descanso. Audra estaba levantándose con algo de dificultad pero Fer lo había detenido. Teniente, aún no estás en condiciones para levantarse y mucho menos para pelear, debes ser más consciente de sí mismo. Fer estaba intentando que Audra recobrara la razón, pero él era terco. Ya descanse lo suficiente, y uno de mis subordinados está en peligro, no me voy a quedar parado mientras lo matan. Teniente, si lo que dijo Iván es cierto entonces ya debe estar muerto, no vale la pena arriesgarse por un muerto. Una bofetada había resonado en la enfermería, tanto Lanto, Abel, Rob, abrieron los ojos de la impresión, en todo el tiempo que Audra lleva como teniente y jamás le había levantado la mano a un subordinado, y la más sorprendida era Fer. Oficial Fer, esta será la primera y última vez que des algún comentario así sobre algún compañero perdido. Fer solo pudo asentir sin mirar a Audra. Bien, ya aclarado eso, me voy. Rob, traes algunas pilas. El susodicho al escuchar su nombre se había puesto tenso, pero al captar lo que quería el teniente no tardó en tirarle un paquete de pilas nuevas. Audra las agarró sin muchos problemas y se fue de la enfermería cerrando la puerta con fuerza. Es la primera vez que veo así de molesto al teniente. Fer se lo buscó, hasta yo me molestaría. Solo esperemos que todo salga bien. De vuelta con Iván. Se podía ver cómo estaba bajando las escaleras lo más rápido que podía, pero un sonido que venía desde arriba había preocupado a Iván, se escuchaba como ese ruido poco a poco se estaba acercando a su dirección. Mierda, ¿qué está haciendo? Si sigue así va a derrumbar el edificio, ¿acaso no le importa? Hubo un momento que enfrente de Iván el techo se había caído mostrando a Vergil sonriendo. Eres astuto, eso lo puedo reconocer, pero tú y yo sabemos que no vas a salir de aquí vivo. Iván ignoró las palabras de Vergil y simplemente le había lanzado su bolso mientras se lanzaba del edificio desde una ventana cercana. ¿Ahora por qué me das esto?, decía Vergil con confusión, pero al ver que se había lanzado, le dio curiosidad y rápido abrió el bolso. Pudo ver que varias de las balas estaban encendidas. Bastardo astuto, ¿cuándo te dio tiempo para activarlas?, decía Vergil con una gran sonrisa. Después de eso las balas no tardaron en explotar. Iván realmente no tenía ningún plan de aterrizaje, pero pudo ver cómo el edificio entero había explotado, gracias a la onda expansiva había caído hacia un edificio cercano, pero gracias a ello tenía un brazo dislocado. Solo podía ver los escombros de lo que era antes un edificio, esperando a que ese Murder Drone no se levantara. Ya con eso debería de haber muerto, a esa distancia la explosión debió de haber destruido su cuerpo por completo, incluso el Murder Drone con mejor resistencia registrado moriría con tal explosión.
Iván estaba a punto de recostarse, pero un sonido había captado su atención, era su comunicador, estaba sonando. Iván, ¿estás ahí? Era Audra, se le notaba preocupado. Sí, teniente, sigo aquí, creo que ya neutralice al Murderdrón, pero tengo un brazo dislocado. Es bueno escuchar eso, dame tu ubicación para buscarte. Sí, claro, solo dame un momento. Pasaron unos segundos hasta que Iván habló nuevamente. Ya te lo mandé, ya te debió de llegar. Sí, justo me llegó, no estás tan lejos, solo espera, no demoraré. Eso espero, teniente. Pero justo antes de colgar, una gran ráfaga de viento había azotado el lugar, haciendo que varios de los escombros del edificio destruido se moviera. Mierda, teniente, ¿de casualidad acabas de utilizar el poder de tu lanza? No, ¿por qué preguntas? ¿Qué está pasando? Mierda, esto solo me pasa a mí. Iván, comunícame qué está pasando, es una orden. Pero antes de que siguiera hablando, Iván colgó la llamada. Bueno, me toca trabajo, no sé cómo voy a hacer para salir de esta, este tipo parece ser indestructible. Iván solo podía ver cómo en todos los escombros ese Murderdrón se alzaba ante todo eso, se veía imponente, como si todo lo demás dejara de importar, toda su atención se dirigía hacia Vergil. Tenía mucho tiempo desde la última vez que tuve miedo al ver un Murderdrón, ¿qué clase de monstruo es este? Vergil tenía todo el cuerpo quemado, se podía ver la ira en su mirada, pero después de unos segundos había cambiado a diversión. No pensé que tuvieras un truco tan bueno debajo de la manga, pero ahora, ¿en dónde estás, pequeño bastardo? Un brillo amenazante, hasta podría decir depredador, se había hecho presente en el visor de Vergil. Iván, al ver que un aura depredadora se apoderaba de Vergil, había temblado del miedo. Para calmar su miedo, estaba mordiendo su dedo mientras se intentaba mantener lo más enfocado que podía. Quizás pueda entretenerlo un poco más, ya no me quedan balas, se las tiré todas, el cuchillo lo tiré, ya debe de estar destruido por la explosión, no puedo ir a cuerpo, sé que me destrozaría en segundos. Quizás solo lo estoy pensando demasiado, pero él tiene algo que me aterra a diferencia de los demás. Cuando lo vi por primera vez pude ver mi muerte, quizás por eso fue que le disparé desde un principio. Iván, con lo que pudo, se había levantado del suelo, estaba buscando cualquier cosa que le sirviera, pero no había nada, lo único que pudo agarrar fue una viga que estaba suelta. ¿Qué carajos estoy haciendo? Lo primero que debo hacer es un cabestrillo, no puedo ir así sin más. De manera lenta, Iván había dejado en el suelo la viga de metal, y había roto parte de su camisa para hacer un cabestrillo provisional. Bien, con esto debería ser suficiente, ahora sí vamos, tal vez haya alguna arma tirada del bando contrario, ese puede que sea mi oportunidad. Con Audra. Se podía ver cómo iba lo más rápido que su cuerpo le permitía en estos momentos, en los ojos de Audra se pudo ver un destello de determinación, no iba a dejar que Iván muriera, no ahora. De vuelta con Iván. Iván estaba abajo, cerca de la carpa con los dibujos feos, de alguna manera Vergil no lo había detectado, pero estaba buscándolo, eso es seguro. Vamos, debe haber algo aquí. Decía Iván mientras entraba a la carpa, no vio mucho aparte de un dron atado a un vivo, eso lo había sacado de onda por unos segundos, pero rápido volvió a buscar algún arma. Pero al ver otra vez al dron atado, pudo ver que en su pierna tenía un cuchillo de carnicero semicortándolo. Iván de forma brusca le había quitado el cuchillo, y remató al dron cortándole la cabeza. Así no sufres tanto, me sorprende que duraras tanto tiempo así, aunque fueras parte del enemigo, tu terquedad es admirable. Bueno, ya tengo algo, aunque no sirva mucho. Decía Iván mientras seguía buscando armas de fuego, pero de un momento a otro toda la carpa había sido desmantelada desde afuera. Iván abrió los ojos y en lo único que pudo pensar es, me encontró. Ya con la carpa descubierta estaba frente a frente contra el Murderdrón, no se sentía preparado para esto aún, pero incluso si estaba en desventaja, no iba a dejar que este bastardo salga del perímetro establecido por el teniente. Decía Vergil de manera burlona,
Por un momento el alma se le había ido a Iván al tener al Murderdrón enfrente de él, pero agarró fuerte el cuchillo y lo más rápido que podía había dado un corte en horizontal directo hacia el visor del Murderdrón. El susodicho no se había movido ni un centímetro, y recibió el corte con aparente alegría, pero ni un solo rasguño le había hecho y en su lugar el cuchillo se había partido en dos. Por un momento Iván había retrocedido con incredulidad. ¿Qué demonios eres tú? Vergil al escuchar las palabras de este dron solo había extendido aún más su sonrisa. Nadie importante, solo unos de los vestigios de un pasado distante. Vergil había atravesado el pecho de Iván, y había sacado su mano. Al contemplar su mano llena de aceite simplemente lo había lamido. Tienes un sabor algo salado, no eres de mi total agrado, quizás otro Murderdrón disfrutara tu aceite, vi que escaparon varios, pero por los problemas que me diste, pues te devolveré el favor. ¿Qué vas a hacerme? Tranquilo, lo descubrirás pronto. Time skip de 2 minutos. Ya Vergil se había ido y atrás de él, estaba un Iván con varias vigas atravesando su cuerpo, con el mismo cuchillo que traía, le había cortado las extremidades, dejando debajo de Iván un charco de aceite, pero aún está vivo, a duras penas, pero estaba vivo. Cuando Audra había llegado, ya el daño estaba hecho, rápido buscó a Iván, pero donde pudo ver cómo estaba empalado en el medio de todo. Los ojos de Audra se habían dilatado al ver la escena. Audra iba donde estaba el cuerpo de Iván de manera desesperada, cuando ya estaba a centímetros se había tropezado cayendo en el suelo, pero pudo ver que aún estaba vivo. Lo pudo notar al escuchar unas pequeñas risas, se escuchaba frágil, como si el viento fuera suficiente como para ahogar la voz de Iván. Iván, te voy a ayudar, solo dame un momento que llame a los demás, ya verás que todo estará bien, por favor resiste. Unas palabras casi susurrantes habían salido por parte de Iván. Sabía que ibas a venir, hice todo el tiempo que pude, teniente lo lamento, la misión fue un fracaso, hice lo que pude, pero perdí. Audra al escuchar esas palabras no pudo evitar llorar. No te preocupes, hiciste lo mejor que pudiste, esto es mi culpa, debí llegar antes. Si tan solo hubiera llegado unos minutos antes, estoy seguro que todo hubiera cambiado. Teniente, no digas eso, nada de esto fue tu culpa, es la mía por disparar sin informar antes, usted solo cumplió su trabajo. Audra al no saber qué hacer le había dado un abrazo, intentando mitigar la culpa que sentía en estos momentos. Iván, por favor, solo resiste un poco más, Jaffer viene en camino. Iván, responde, no te hagas el gracioso en estos momentos, te lo pido. Pero el silencio fue el único que le respondió. A fin de capítulo. Por cada día que pasa el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza.